¡Vámonos! ¿Quieres saber cuáles son las averías más comunes de un Porsche Cayenne 955? Acompáñame en este recorrido y te lo voy contando. Bienvenido al canal, tenemos nueva sección de vídeo. Seguramente te preguntarás qué hacemos a bordo de un vehículo haciendo una prueba de ruta en vez de estar armando un motor. Sencillo, nueva sección en el canal, no me enrosco más. Vamos a hacer un vídeo de aquellos vehículos que considero míticos o de alta gama que han bajado muchísimo el precio y que son aquellos vehículos que yo me compraría, obviamente que de tener el dinero disponible. El caso que nos ocupa hoy es un Cayenne de carrocería 955, el motor 6 cilindros, el V6 3.2, el mítico motor VR6. ¿Y qué vamos a hacer en este vídeo? Pues aquellas personas que estén interesadas, que les llame la atención este modelo en concreto, pues vamos a hacer un repaso de las averías más comunes que yo he recibido en el taller. No quiere decir que el vehículo sea malo, simplemente que nos enfocaremos en aquellos factores que pueden hacer que la compra de tu vehículo usado te genere un dolor de cabeza. Entonces, si tú quieres comprarte este coche después de ver este vídeo, pues ya sabes qué aspectos tienes que ir a tiro hecho a revisar. Lo primero, este coche tiene que tener 4 neumáticos de alta gama. Es un vehículo extremadamente pesado, con lo cual los neumáticos que instale tienen que ser de alta gama. En todo momento tenemos que mantener el contacto con la carretera. Nada de neumáticos económicos, porque con lo que pesa tienes una frenada de pánico y el vehículo sigue de largo. Lo primero. Aparte se cambian de 4 en 4, porque el sistema de control de tracción es extremadamente sensible. Al ser tan sensible, hay un componente en la reductora de la caja de cambio, un potenciómetro para ser exacto, que se estropea. Faros delanteros. Los faros delanteros son bastante susceptibles a opacarse con el sol. Eso de cara a nivel estético, pero es que internamente el cableado que lleva por dentro se va tostando todo. Una vez que se va tostando, el aislante de la instalación de la parte interna del faro se queda expuesta. Se queda expuesta el hilo de cobre que va allí. Entonces, con las vibraciones y los movimientos hacen corto y empieza a quemar fusibles, y empieza a quemar bombillas, y empieza a quemar luces de cruce, y empiezan a salir mensajes en el cuadro. Cambia lámpara direccional, cambia lámpara luz de cruce, cambia lámpara intermitente, y el problema está dentro del faro. El cardán. El cardán lleva, se le suele llamar una chumacera, en realidad es un soporte de goma que es homólogo al de los Touareg. Pues este soporte se rompe y el cardán comienza a generar una vibración bastante desagradable. Más va circulando y es un tro aquí importante. La pantalla, como en casi todos los del grupo VAC, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, se van pixelando las pantallas del cuadro de instrumentos. Los espaldares de los sillones, de hecho este está despegado y lo tenemos cogido aquí con un elástico, lo pegaremos. Se despegan los espaldares. Y hablando de despegarse, pues el techo no escapa del mal también del grupo VAC. Se despega el techo. Aquí va un módulo, de este lado del sillón, va un módulo con una botonera que es el módulo de control de movimiento de este sillón, el que nos permite rodar el sillón hacia adelante, hacia atrás, espaldar, apoyo lumbar, todo eso. Pues la botonera completa también se suele estropear. Este coche, el que nos ocupa, lleva una caja Triptronic. Esta caja es una delicia y han demostrado ya a lo largo del tiempo y de kilómetros su fiabilidad. Es una caja, ya os digo que es una delicia. Mantenimiento cada 60.000 kilómetros y poco más. No es una caja que suele dar avería. Poco más que revisar en un Cayenne que no sea lo mismo que tengamos que revisar en cualquier otro tipo de vehículos usados que vayamos a comprar. Pues un histórico de mantenimiento importante, que el aceite que le hayan puesto sea el correcto con la especificación correcta, porque la tapa de válvulas lleva una junta que es de goma, se suele tostar por el calor y luego eso ocasiona que entre aceite en las bujías, pero no hacia la zona de combustión, sino hacia la zona cerámica. Entonces eso ocasiona falla de cilindro, da como un saltito cuando está en ralentí o cuando le pisas, y mete códigos de avería de sondas blandas, obviamente porque hay una mala combustión, pero no quiere decir que las sondas estén mal. ¿Qué más? Pues la caja de cambio que no da problema, el aceite que sea el correcto, pastillas y discos. Esto es un vehículo de alta gama, con lo cual esto no podemos ahorrar en los componentes, en los recambios, en los materiales de mantenimiento o en los materiales que se utilicen para el mantenimiento.
Si ponemos unas pastillas extremadamente baratas, pues es muy probable que nos manche toda la llanta manchada, que genere ruido al frenar, cuestiones así. Nada de aceites baratos, nada de combustibles low cost, nada de neumáticos económicos. Esto es alta gama y hay que tratarlo como tal, porque es lo que el vehículo se merece. Consumo, que la gente dice que eso tiene que gastar. Pues no. Este vehículo tiene un consumo mixto entre 10 y 12 litros a los 100, que teniendo en cuenta lo que pesa, si lo llevas en una conducción normal, pues está bastante bien. Ahora, obviamente que si quieres pisarle, si eres de los que conduce como yo, que cambia la luz a verde y sale a fondo, pues no vas a tener esos consumos. En general, ¿sería un vehículo que yo me compraría? Sí, obviamente de tener el dinero, que no lo tengo. ¿Y por qué? Porque los vehículos de este año, esta carrocería 955, los V8 están por debajo de 10.000 euros. Incluso el más económico que vi, lo vi en 6.000 euros, con 300.000 kilómetros. Ojo, pero estamos hablando de que te compras un Porsche 4 puertas Cayenne V8 por 6.000 y pico de euros. Cuidado, Yo recomendaría el V6, este motor, el 3.2, el VR6. Van súper bien. También están en el orden de los 10, 12.000 euros aproximadamente. También según en qué estado se encuentren. Ya os digo que el coche es una delicia. Es un coche que se disfruta muchísimo al conducirlo. La sensación de seguridad que nos da, de estabilidad, el confort, la robustez, el aislamiento acústico que tenemos, en fin, esas sensaciones por las cuales quien decide comprarse un Porsche es lo que paga por la búsqueda de esa sensación. Si te gustan esta clase de vídeos, no olvides dejarme un comentario con qué modelo de vehículo quieres que hagamos dentro de esta sección vehículos que yo me compraría. Suscríbete al canal, que es gratis. Y por cierto, tenemos una comunidad de Discord donde hay gente de todas partes del mundo, aficionados y aficionadas de la mecánica, mecánicos como tal, mecánicos navales. Siempre estamos intercambiando ideas, opiniones, qué aceite es mejor, por qué tengo esta avería, yo lo solucioné así. Únete a la comunidad, que es completamente gratuita. Bueno, ¿y qué nos falta por hacer si vamos a bordo de un Porsche Cayenne? Pues obviamente la parte que todo el mundo quiere, que le pise a fondo y salga. Pues no lo vamos a hacer. Vamos a hacer un pequeño tramito aquí, pisar un poco, que baje un cambio, porque esto es el vehículo de un cliente. Estamos haciendo una prueba de ruta porque ha venido con varias averías, entre ellas la del control de tracción, que ya hemos solucionado, y simplemente tenemos que rodar por carreteras, sobre todo que tengan muchas curvas, para que trabajen los sensores de las ruedas, trabaje el control de estabilidad, trabaje el control de tracción y ver que todo esté dentro de los parámetros. Es muy goloso cuando salimos en un vehículo de altas prestaciones a probarlo en la carretera, un vehículo que es de nuestro cliente, a pisarle. Y aquí os voy a decir una cosa. Por supuesto que a mí me apetece coger este coche y pisarle, pero primero, nuestro cliente está confiando en nosotros y nos está dejando un bien muy preciado, que es su coche. Entonces nosotros no podemos traicionar esa confianza que el cliente está dejando en nosotros, como técnicos, como mecánicos, como dueños de talleres, como lo que sea, y llegar y salir a dar carreras con un vehículo de esto, aunque sea lo que nos apetezca. Si necesitamos hacer una prueba de este tipo, una prueba de ruta donde tengamos que pisarle al coche, lo ideal, señores, llamar al propietario del vehículo e invitarlo a que nos acompañe a hacer la prueba con nosotros. Eso sería en realidad lo sensato. Si el cliente no puede, pues la hacemos nosotros solos, pero ya el cliente está informado de lo que vamos a hacer, porque si nos ve un vecino, nos ve alguien, nos ve cualquiera, va a decir: mira cómo tratan los coches Frank, qué maravilla, ¿eh? Así que cuidado con esos GTI, cuidado con esos V8, cuidado con esos tracción trasera, ser prudentes, ser sensatos a la hora de probarlos en la calle, aparte del riesgo de tener un accidente. Si te ha gustado el vídeo y el review que hemos hecho, no olvides suscríbete al canal, la comunidad de Discord que está en la descripción del vídeo, completamente gratuita, y todos los comentarios bienvenidos.
Y si se te ocurre algún modelo que quieres que lo metamos dentro de esta nueva sección en el canal, pues solo déjamelo en los comentarios. Así que gracias por estar allí y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, menos TikTok y más tac tac.